Como digo, va a ser un webinar muy práctico, así que buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos. Trata sobre tablero de vigas y vamos a describir las principales características de esta tipología, cómo enfrentarlas con el programa y, bueno, cómo, insisto, haciendo un especial hincapié en la parte del encaje tensional. Y este es realmente es el objetivo del webinar, ¿no? Que todos ustedes sean capaces de comprender un poco mejor cómo funciona todo y de esta forma sean capaces de emplear con total garantía y soltura este módulo. Algunos ya me conocen, si no es así, bueno, me presento, soy Moisés Martínez, ingeniero civil y director comercial de Civil Studio. Estamos en Barcelona, España, y es de donde venimos en nuestra empresa desarrollando software para cálculo estructural por más de 25 años. Civil Studio tiene una estructura modular y cada módulo permite abordar el proyecto integral de una tipología estructural en particular, ya sean muros, pasos interiores, alcantarillas, puentes de vigas, puentes postezados, entre otras tipologías. Además, destacar el enfoque totalmente integral e ingenieril de Civil Studio, es decir, la obtención de la definición completa de la geometría y de la armadura de la estructura, con una total integración en la metodología BIM. Como digo, el webinar se divide en dos partes. Realmente hay una que es el 90%, que es el tiempo que vamos a estar en el programa, y un 10% que va a ser la ronda de preguntas final en la que, bueno, si tienen alguna duda, pues voy a intentar resolverla. Vamos a comenzar ya la parte práctica. Ahí está el índice que vamos a tratar, que es la entrada de datos paramétrica. Vamos a emplear el asistente para que vean lo sencillo que es. Vamos a hacer, insisto, a pararnos un poco en el encaje tensional de vigas y losa. Vamos a ver que una vez que analizamos este estado límite, el encaje tensional, prácticamente nos vamos a garantizar la verificación del resto de análisis límite, de estados límite, perdón, y después vamos a obtener la salida de resultados, es decir, cómputos métricos, planos, memorias y archivos IFC para la metodología BIM. Este es el tablero que vamos a analizar ya. Va a tener un claro de 26 metros, el ancho va a ser de 9.3 y vamos a emplear 4 vigas Aston del tipo 4, con lo que estas dimensiones, dejándole un vuelo lateral a las vigas laterales de 0,90, desde el eje de vigas digamos, al extremo del volado de la losa, pues nos va a sacar un intereje de 2,5 metros. Así que, como digo, es súper práctico este webinar. Vamos ya de lleno al programa. Aquí lo tenemos. Vamos a minimizar la pantalla de este módulo. Bien. Si alguno de ustedes, que sí, me consta, son clientes, en el chat he visto a algunos colegas. Si son nuevos, pues bienvenidos insisto, a la interfaz de Civil Studio. Acabo de comentar que es un programa para diseño y cálculo estructural propio de obras viales, fundamentalmente, en el cual hay una versión gratuita, que luego comentaré, una parte de análisis seccional, elementos de viga, apoyos, muros, pasos inferiores y ya la parte de puentes, es decir, estribos, cargaderos, pilas, tablero de vigas, este es el que vamos a emplear hoy, tableros postesados, ya sean de sección cajón o losa, y los supermódulos, por decirlo de alguna forma, que integran en modelos globales, es decir, estribos, pilas, apoyos y tableros, ya sea de vigas, ya sea un puente postesado, sección losa o cajón, o un puente de voladizos. Tenemos bibliotecas, ahora las veremos en el programa, configuraciones, etcétera, y podemos acceder a los módulos directamente del icono correspondiente o desde el menú módulos, aquí los vemos agrupados en familias, y el de hoy sería este tablero de vigas, que se puede acceder por aquí o por acá. Al pulsar, se nos abre este menú de opciones. Es decir, podemos abrir un caso existente, generar un caso nuevo desde cero, es decir, todos los campos vacíos paramétricos e ir por nuestra cuenta completándolos. Y el que vamos a emplear hoy es este, generar caso nuevo con asistente. ¿Por qué? Porque es muy, muy práctico, nos quita el 50% del trabajo. Así que pulso y vamos a empezar a comentar. Este es el menú configuración, en el cual establecemos el sistema de unidades. Tenemos metro kilo segundo, el sistema internacional, que es el que elegimos para este ejemplo, o el imperial. En normativas, Civil Studio monta varias, digamos, trabaja con diferentes opciones normativas, las normativas españolas, en este caso la IAP
IHE, la IPF también para ferrocarril, normativas europeas o eurocódigos, las normativas americanas, es decir, ASTO, LLC y ACI, brasileñas y australianas. Para este ejemplo vamos a escoger las normas americanas en la versión 2017. Ahí está. El sistema métrico a emplear, fundamentalmente los más empleados son el sistema métrico europeo o el sistema métrico americano. El europeo, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues se designan las barras con phi, el diámetro nominal, phi 12, phi 16, etc. Es decir, la variable es el diámetro nominal, vamos a colocar un peso por metro lineal de barra, esto es totalmente editable, es decir, yo podría crearme las barras que haya, aquí están las más comunes, pero podríamos, qué sé yo, un phi 52, que el diámetro nominal fuese 52, con un peso, etc. ¿no? Y activar o desactivarlos para tenerlos disponibles en el resto de opciones del programa. Aquí están las más frecuentes, al menos en España. También separaciones, podemos fijar sistemas de separaciones o distancias, mejor dicho. Aquí estamos cada 2,5 centímetros, como están viendo, pero si en su zona de proyecto es diferente, pues solamente hay que cambiarlo aquí y activarlas o desactivarlas. Finalmente, en cuanto a longitudes máximas de barra, 12 metros es en España, hay otros países en Latinoamérica, casi todos son de 12, hay alguno creo que es de 9 metros o de 10, no me acuerdo si es Perú o Ecuador. Y longitud mínima de patilla, pues también, justo es la longitud mínima cuando doblamos una armadura pasiva, en este caso 10 centímetros. Insisto, es totalmente configurable según nuestra zona de proyecto, estemos en el país que estemos. Y si en cambio utilizamos el sistema métrico americano, lo que tenemos son la designación, pero en octavos de pulgada. Creo que es el país Ecuador donde sí que se hace muy con este sistema, muy parecido a Estados Unidos en este caso. Lo dicho, lo aplicable, lo que acabo de decir para el sistema métrico europeo. Dejamos el europeo para este ejemplo y continuamos. Nos aparece el menú Información General. Aquí, bueno, el nombre del archivo, pues ponemos webinar de las 10, hora española. Podríamos poner un nombre de proyecto, el que sea, pues lo voy a copiar y pegar para no estar así. Y aquí elegimos. Es decir, CivilStudio nos ofrece diversas opciones de tablero de vigas, ya sean vigas pretensadas, vigas posttensadas, vigas que sean pretensadas de fábrica y que tengan un ducto para darle continuidad a vigas continuas, es decir, mediante posttensado, sería esta opción, vigas armadas de toda la vida o vigas segmentadas. Las vigas segmentadas, al menos a título personal, las he visto en Bolivia, las he visto en Colombia, son vigas, vamos a decir, troceadas, segmentadas, como bien dice su título, en el cual mediante una llave de corte, colocándola de forma sucesiva y longitudinalmente, garantizamos mediante un postcesado la unión monolítica y el trabajo monolítico de esta viga. Para este ejemplo vamos a quedarnos con las postcesadas. Aquí está, se nos ha borrado el nombre, ponemos esto y ya está. Va a ser una estructura de carretera, podría ser de ferrocarril también. Estamos ahora mismo preparando un upgrade del programa para ferrocarriles y podríamos tener incluso un tablero sin tierras, que es lo habitual, porque va a pasar el tráfico rodado, o un tablero con tierras encima. Podría ser una vía pecuaria para el paso de animales, jardines, digamos, usos de este tipo, ¿no? Así que continuamos y voilà, se nos abre la ventana de módulo y el asistente. Cualquier módulo de CivilStudio tiene este aspecto. Tenemos un menú de órdenes en el cual está el proyecto. El proyecto ya lo hemos hecho realmente, que es el nuevo, el abrir, guardar, configuración e información general, que es justo lo que acabamos de ver de la normativa, sistemas de despiece, etc. Así que este replegamos y nos quedaría entrada, análisis y salida. En entrada nos vamos a parar un rato, ahora después. Pero fíjense, geometría, ejes de apoyo, ejes de las vigas, sección, está todo a cero. Es decir, tendríamos que ir uno a uno completándolo todo. Y para eso tenemos la enorme ayuda del asistente, que nos va a completar eso de forma automática. Así que vamos a ello. Habíamos dicho que nuestro tablero tenía 26 metros de claro, pero fíjense que el valor de A no es el claro total, sino es entre ejes de apoyos. Por tanto, si en la culata, es decir, este valor C que está acá, que es la distancia entre el eje de apoyo al extremo de la viga, le damos aquí 40 centímetros, insisto, desde el eje de apoyos hasta el extremo de las vigas,
Pues son 26 menos 80, 25.2, que hay que colocar aquí, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un tablero rectangular, muy simple, que tenía 9.3, como habíamos dicho, en el PowerPoint. Y también con las variables, ya no solo beta B1 o B2, que podríamos cambiar y abanicar nuestro tablero, sino que con la variación de ángulos beta, beta 1 y beta 2, podríamos esviajar y abanicar simultáneamente un tablero. Es decir, podemos hacer el tablero al cual nos enfrentemos sin ningún problema. Para la losa, pues normalmente vamos a encontrarnos losas entre 20 y 30 centímetros, 30 ya es un valor bastante potente. Vamos a colocar un sobrado, o sea, un espesor holgado de 25 centímetros para este ejemplo. Vamos a ejecutar diafragmas de 20 centímetros y el canto de estos diafragmas va a ser de 1.17. Ahora explicaré por qué 1.17, pero bueno, básicamente es porque la distancia entre la cara superior de la viga, asto 4, a justo donde comienza la ala inferior. Ahora lo veremos en el gráfico. Vamos a colocar una riostra o diafragma entre apoyos de las mismas dimensiones. Lo veremos todo en 3D, insisto. Ya hemos dicho que queremos 4 vigas, pero que sean del doble T, del catálogo ASTO. Doble T es como en España se designan a las vigas I de Latinoamérica, ya tipo 4. Aquí fíjense que he puesto número de vigas 4, culatas es aquí 0,40, que es el valor de C. Y D, que me he equivocado aquí, de 1 y de 2 es exactamente 0,65. Ahora sí. La culata son iguales aquí, 40 y 40, que son 80, más 25.2, nos dará los 26 metros de claro. Y vamos a volar la losa por los laterales y 65 centímetros. Pulsamos en generar puente, y aquí está nuestro puente. Y ahora sí que les continúo aplicando las ventanas del programa. En entrada, vamos, de repente está todo completado. Nos hemos quitado, insisto, el 50% del trabajo, fíjense. Ahora vamos a ir paso a paso, uno por uno, pero para que vean lo importante que es usar el asistente. Ahora ya podemos usar nuestro menú gráfico contextual. Como estamos viendo, podemos ver qué ocurre. Y aquí era lo que les quería explicar. Justo de esta distancia hasta este punto tenemos 1,17. Por eso había colocado 1,17 en los diafragmas. No había más misterio. Continuamos. Ejes de apoyo. En geometría, entrada, geometría. Ejes de apoyo. Es todo paramétrico. Los ejes de apoyo ya están completados automáticamente según las dimensiones del asistente. Lo único que vamos a colocar es que, bueno, podríamos colocar pasadores, los de continuidad, junta de dilatación. Como es un tablero de un único vano, un puente de un único vano en este sentido, pues vamos a colocar en lugar de 0,40, 0,50. ¿Eso qué significa? Que hemos colocado 10 centímetros de junta de dilatación a cada lado, ni más ni menos. Aceptamos y fíjense que ahora el tablero ya mide 26.2, no 26. Hemos colocado dos juntas de dilatación. Cuando es un único vano, esto no tiene mayor importancia, pero si estamos empleando, por ejemplo, el módulo puente de vigas, pues sí que podría ser muy interesante saber el comportamiento global del puente cuando hay varios vanos, en especial con el tema de las juntas. Ejes de las vigas. También está completado. Ya se ha completado automáticamente. Aquí ya tenemos un índice 2.5, lo que decía, 0,90 de vuelo, de aquí a aquí. Es decir, del extremo lateral al extremo lateral de la losa hay 0,65, es lo que voy a colocar al asistente. Viga, sección, pues como decía, doble T o sección I en Latinoamérica, vigas ASTO tipo 4. Aquí están, la podría incluso editar. Podemos en la biblioteca, esta biblioteca, yo puedo definir completamente despieces de armadura, como acabamos de ver hace unos minutos. Bases de precio, materiales, los vamos a ver a continuación. Puedo definir cualquier tipo de hormigón, armadura activa o pasiva. Podría hacer cualquier sección de viga de mi país, de mis empresas que yo trabaje, por ejemplo, doble 3, que la sección I, insisto, Precon, es una casa de pretensado española, pues vamos a ver pues una viga muy propia de pretensado. Son más esbeltas que la de postesado, tienen las alas superiores mucho más anchas para aprovechar al máximo las simplicidades, ¿no? Pues, como digo, la podríamos totalmente editar y adaptar a nuestra realidad. Bien. Aparatos de apoyo de neopreno, trenes, placas de anclaje, etc. Todo esto es editable en las bibliotecas y configurable. Zonas de apoyo. Estamos
hablando de un tablero de vigas postpesado. Por lo tanto, aquí vemos que no hay ningún tipo de ensanche de las almas. Y es algo muy habitual. ¿Para qué? Para tener una capacidad, una mayor área en la cual la presión de la difusión de pretensado o de postpesado se reparta, y además para absorber los cortantes de los apoyos. Pues vamos a colocarlas. L sub LR es longitud de recreación, vamos a colocarle 2 metros, me lo pongo, es un poco valor arbitrario, y también vamos a colocar una longitud de transición, es decir, que vaya desde el ensanchamiento hasta el espesor convencional del alma de los mismos valores. Y esa anchura del alma la vamos a colocar de 0,5. ¿Por qué este valor? Porque es justo lo que mide la cabeza de la viga ASCO tipo 4. Ni más ni menos. Con esto vamos a validar y ya tenemos el ensanche de la viga. Aquí estamos. Fíjense. Continuamos. Planta, losa. La planta es muy simple, es rectangular, como hemos visto. Fíjense que siempre constantemente el programa va adaptando la ventana gráfica a lo que estamos, digamos, analizando o diseñando, y eso ayuda mucho a entender qué está pasando. Si tuviésemos el caso más extraño, que podría ser algo similar a lo que vemos en la figura, es decir, un tablero ligeramente curvo, pues lo que podemos hacer es, mediante contorno izquierdo y derecho, añadir puntos y adaptando el tablero mediante una poligonal de puntos, podríamos diseñar un tablero curvo de esta forma. Y esta es la potencia del programa que nos va a repartir los anchos eficaces correspondientes para cada viga, porque así cada viga trabajará lo que tiene que trabajar. Y lo vamos a analizar y vamos a saber qué viga es la que más está trabajando en un caso de estos. Si fuese un tablero, como digo, curvo, asimétrico, etc. Lo dejamos como está y continuamos. Superficie de calzada y pavimento. Bueno, también una superficie recta, de la cota por defecto coloca 100 metros, porque así trabajamos casi siempre con cotas positivas, es más cómodo. Puede ser la cota topográfica real, la que sea. En este caso dejamos a 100 metros, que nos importa poco porque es un tablero, entonces no tiene mucha relevancia, y continuamos. Bien, en losa espesor habíamos dicho que queremos 0,25 metros, 25 centímetros. Es un espesor bien, está bastante bien. Seguramente se puede optimizar bastante, bueno, podemos bajar a 22, a 21, aunque siempre hay que tener en cuenta que si lo hacemos muy estrecho, igual podemos tener problemas para que quepan la armadura inferior longitudinal y la superior, es decir, hay que encontrar ese equilibrio entre lo que necesitamos, pero también que sea fácil de disponer en obra de armadura y que quepa, y respetar los recubrimientos. Claro, dejamos 25 centímetros. No vamos a hacer ningún tipo de recreación superior en las vigas, aunque como ven también podríamos hacerlo en este sentido. Va a ser una losa convencional y volvemos. Prelosas, si queremos disponerlas o no. Ayudan mucho, las losas fundamentalmente vienen del campo del prefabricado, nos van a solventar, a resolver bastante el tema de la disposición en obra, pueden ser, como digo, autoportantes y de esa forma la colocamos y podemos vaciar el hormigón encima. Son muy útiles e incluso algunas van con armadura y por tanto después las podemos considerar como colaborantes. Para este ejemplo vamos a hacer un tablero muy convencional, vamos a vaciar esos 25 centímetros que habíamos dicho hace unos instantes, los vamos a vaciar in situ, así que continuamos y no disponemos de prelosas, pero si fuese necesario aquí está la opción. Y las riostras o diafragmas ya están colocados. Tenemos una en el eje inicial, otra en el eje final y otra en el centro del vano. Ambas son de 20, las tres son de 20 centímetros de espesor y tienen una altura de 1,17. Aquí están. Van empotradas. Continuamos. Materiales, hormigones y acero. Pues bueno, para las vigas siempre es lo mejor sería irnos de 35 megapascales en adelante para el tema de vigas postpesadas, o al menos pretensadas. Si son postpesadas, podremos jugar en estos entornos. Obviamente, cuanto más resistente sea el hormigón, más fuerza de postpesado o de pretensado podemos aplicar. En este caso vamos a elegir un C40 para el ejemplo. Y en cambio, para las losas y los diafragmas, con 25 megapascales nos va a sobrar.
Aquí en el botón editar yo puedo invocar, accedo directamente al menú bibliotecas, en este caso materiales hormigón. Y aquí podría definir, según mis necesidades, insisto, cualquier nombre de cualquier hormigón, como cualquier nombre, y la variable que definitoria es esta, 40 megapascales, pulsaría aquí en calcular parámetros de acuerdo a la normativa, se actualizarían los datos y yo tendría mi concreto, mi hormigón fiel a mi lugar de trabajo. Es más, si nosotros fuésemos propietarios de un parque de prefabricado, podríamos incluso establecer la variación temporal de algunas variables. ¿Cómo puede ser la resistencia a compresión a 28 días? Y el resto que estamos viendo. ¿Qué significa esto? Significa que en base, la curva que emplea Civil Studio proviene de un estudio europeo en el cual nos dice que el día 3 tenemos casi un 52% de la resistencia y que a la semana contamos con casi el 75%. Si estuviésemos en un parque de prefabricados, ¿qué haríamos? Seguramente haríamos que el día 05, es decir, que a las 12 horas ya estaríamos jugando con resistencias de en torno al 60%, a las 12 horas. ¿Cómo se conseguía esto? ¿Cómo se consigue? Con adiciones y aditivos en el concreto, porque este es el negocio del pretensado. Es decir, si no armamos las vigas rápido y las sacamos rápido del parque, pues no haríamos negocio, ¿no? Dicho así, de forma simplista. Bueno, dejamos todo como está y continuamos. Algo parecido pasa con los aceros. Para armadura pasiva vamos a elegir un grado 60, ASTM A706. Podríamos incluso acceder, como digo, aquí al menú de variables del material de acero, incluso diagramas, ahí estamos, tensión de información. Y para armadura activa, elegir, pues en este caso vamos a escoger la 1860C. También, menú de armadura activa de la biblioteca. Validamos y continuamos. Clases de exposición. Aquí la tenemos. Vamos a dejarlo todo como está. Al fin y al cabo es donde está ubicado nuestro tablero. Vamos a ser muy benevolentes en este ejemplo. Lo que sí que defino son 100 años de vida útil. Ok. Con esto, sabiendo los materiales y las clases de exposición, Civil Studio nos proporciona ya el valor del factor de exposición a emplear en la normativa americana. En este caso es 1. Postestado y calendario lo dejo para lo último y me paso a acciones. En este momento voy a cerrar este ejemplo, no lo voy a grabar, y vamos a irnos a este, que es el mismo, pero ya lo tengo completado. Básicamente es por tema de tiempo, para entrarnos en esta hora y 10 minutos que vamos a estar, digamos, tratando este tema. Continuamos, es exactamente lo mismo, porque ya hay un cable procesado. Acciones. Acciones permanentes o cargas muertas. ¿Qué ha pasado? Bueno, le he dicho al programa que quiere una barandilla. Aquí hay una barandilla, aquí hay una acera de 1 metro con 3 centímetros de hormigón, por eso pesa 0,75 metro cuadrado. Hay una barrera New Jersey, van a haber 7,5 metros de carriles, es decir, 2 carriles de plataforma de tráfico viario y otra New Jersey. ¿Y esto cómo lo he dibujado? Es decir, ¿cómo lo materializo en el gráfico? Pues aquí, gracias a este cuadro, en el cual yo he dicho que de 0,020 tengo una barandilla que pesa esto, tengo 1 metro de acera con esta carga y tengo 40 centímetros de New Jersey con esta carga que, bueno, le he puesto el doble que la barandilla, como están viendo. Y que después en el tramo de la derecha tengo únicamente una New Jersey de 0,40 con este peso. El peso del pavimento, 0,75, es decir, es la distancia que hay entre la superestructura izquierda y derecha. Aquí está, 0,75. En este caso no he colocado ningún descenso en apoyos, ya que, bueno, al ser un tablero isostático de un vano, pues no tiene mayor relevancia. Lo que sí que le he indicado es que tenemos una humedad relativa del 70% para los análisis geológicos. También, un detalle a tener en cuenta, en ocasiones se puede emplear un tablero de vigas no solamente para, digamos, cubrir las necesidades de un tráfico rodado, es decir, de cargas verticales. También podríamos emplear un tablero de vigas como sostenimiento de empujes horizontales de pantallas o usos similares. Dicho de otra forma, hay momentos en los cuales nuestro tablero podría tener que resistir axiles. Y aquí podrían ser axiles, en este caso son permanentes, aunque como veremos en las acciones variables, el siguiente cuadro también podríamos tener axiles variables.
Es raro, pero a veces ocurre, como digo, en sostenimientos subterráneos, digamos, túneles urbanos, metro, etc. Acciones variables, las acabo de anticipar. Cargas vivas, tráfico. Aquí hemos definido las aceras. Justo la diferencia entre 1.2 y 0.2 es 1 metro de acera. Justo esto. Ahí está, la zona amarilla. Y la distancia, la acera derecha, la acera no existe. Pues 0,40 menos 0,40, 0. Por eso no hay nada amarillo a la derecha. A la derecha es la parte inferior del dibujo, ¿no? Del esquema. Sobrecargas son totalmente las de normativa americana, gradiente térmico, la presión vertical del viento. Y aquí están los vehículos de diseño. Bueno, tenemos carga de carril, Cooper E56 es un tren, el T3S3, T3S2R4, HS20, tenemos los cambios de diseño, 1430 o 1414, están de diseño, pero podríamos crear cualquier vehículo, añadir el tipo de vehículo, el nombre que sea, añadiríamos el número de cargas que tenga, por ejemplo, 6 apoyos, colocaríamos la posición de estos apoyos, el tamaño de las huellas y ahí lo tendríamos. De hecho, por ejemplo, el caso extremo sería una oruga, una excavadora de orugas, pues podría tener únicamente 2 ruedas, que son las 2 bandas de rodaje, pero con una huella muy grande, ¿no? Es un poco los ejemplos, para que se entienda. Incremento de carga dinámica, la tenemos al 33%. Factor de presencia múltiple, ¿por qué? Porque Civil Studios se va a encargar de repartirnos los vehículos de diseño, las hipótesis de diseño que consideremos. Nos va a cargar un carril sí, uno no, el otro sí, el otro no. Me va a colocar todas las hipótesis posibles de carga de vehículos y me va a estudiar la envolvente de esfuerzos obtenida. Todo esto lo hace automáticamente. Me pasea el tráfico y me obtiene, me analiza la solución con la envolvente. O sea, hablamos de un cálculo exhaustivo y muy cómodo para el ingeniero. Vamos a definir en este caso 2 carriles de circulación de 3.65, también lo puede colocar el ingeniero. La carga peatonal de aceras es esta y lo que decía. También podríamos incluso colocar axiles, pero de carácter variable, si fuese el caso. Acciones accidentales, vamos a considerar sismo e impacto. El impacto lo voy a dejar a 0, pero mediante estas variables podemos definir el impacto, por ejemplo, contra barreras de contención digamos, la New Jersey, donde está ubicada, etc. Y en cuanto al sismo, aquí pone fuerzas estáticas equivalentes al sismo vertical. ¿Qué es esto? Cuando definimos o diseñamos, mejor dicho, un tablero de vigas, el sismo, que tiene 3 componentes, la vertical y 2 horizontales, nos va a dar un poco igual. Cuidado. ¿Qué significa esto? Significa que realmente nosotros diseñamos un tablero de vigas para que soporte cargas eminentemente verticales, las debidas al tráfico fundamentalmente y los pesos adicionales. Si se mueve, el tablero debido a un sismo es el terreno quien transfiere al estribo, la pila y estos a los apoyos, y por ende, quien sufre no es tanto el tablero, si lo vamos a coser, entre comillas, bien con nuestros diafragmas, con nuestros riostras, va a ser capaz de transmitir las cargas o movimientos horizontales y serán los apoyos y los estribos y pilas quienes asuman esta responsabilidad. Dicho esto, el tablero, digamos, juega un poco aparte. Estamos hablando de un tablero isostático, ¿no? Fundamentalmente, y desacoplado. Entonces, en este ejemplo lo dejamos así, a 0. Continuamos. Acciones de fatiga. Aquí podemos elegir que sean los valores calculados por el programa o definidos por el usuario. Yo les animo a que dejen el valor calculado por el programa, son los valores que ven ahí, y al fin y al cabo corresponden a un algoritmo que lleva 25 años evolucionando, desarrollándose y, bueno, cubriendo estas necesidades. Bien. Seguridad. No deja ser el cuadro donde se recogen los coeficientes de moderación de las acciones de la normativa y los factores de resistencia. Si una administración o un cliente en particular nos exige o nos invita a que toquemos algún factor, pues aquí está esta opción. También la opción de establecer las flechas relativas admisibles, coeficientes de variación de las cargas de fatiga, etc. Normalmente lo dejaremos sin tocar. Armadura, recubrimientos. El programa
Ya nos ha calculado, en este caso son 41 milímetros, son valores de cálculo, seguramente en obra coloquemos menos, 40 milímetros, porque nos facilita la vida, al menos al montador, pero estrictamente hablando, repito, estrictamente hablando, pues hay que disponer de esta longitud, de este valor de recubrimiento, ¿no?, en milímetros. Y en opciones de armadura, vigas y riostra, vamos a establecer las opciones de armado de armadura pasiva de toda la estructura, en este caso de vigas y riostras. Vamos a poder establecer la armadura perimetral o de montaje. En este caso dejamos valores calculados por el programa, aunque podríamos establecerlos nosotros, establecido por el usuario. Aquí simplemente decimos el valor mínimo de diámetro que Civil Studio tenga en cuenta, en este caso 18, y la separación máxima. En la flexión, armadura pasiva de la flexión, distinguimos zona central y extremos. Ahora me explico. Central, bueno, es la flexión que todos conocemos, ¿no? Un momento flector de una viga bien apoyada. Pues estas son las posiciones que yo he habilitado desde la biblioteca de materiales para disponer mis armaduras pasivas. Igual, dejo que el programa las calcule él mismo. Pongo el número máximo de barras. Puedo decir, si dejo la opción libre en Civil Studio, se permite el lujo de escoger por nosotros el diámetro, aunque nosotros también podríamos imponerlo si quisiéramos, ¿no? Bueno, y la posición X es esta, sí está. Es decir, podríamos colocarlos todas las posiciones. En este caso hay 11 posiciones por fin, que son estas. Lo dejamos que lo calcule el programa. Y en zona de extremos también hay que disponer de armadura flexión. Algunos dirán, ¿pero por qué? Si es una viga isostática bien apoyada, se supone que en los extremos el momento flector es nulo. Sí y no. Aparece un momento flector por dos motivos. Primero, para anclar. Necesitamos anclar un tirante por el sistema de bielas y tirantes o puntal tensor que resuelve, digamos, que resuelve el problema del apoyo, de la carga puntual del apoyo. Y también por, digamos, la forma de obtener las expresiones de cortante de Ritter-Moss, de la celosía, que nos producen, nos aparece un decalaje de flectores, es decir, hay un flector en los extremos, sí. Y tenemos dos opciones, con barras horizontales, que es menos habitual, o con las barras verticales, tipo 2. Es decir, llegamos al paramento de la viga, se levanta y se riza, que es, digamos, el tipo 2. Y aquí lo podríamos establecer. Finalmente, para la armadura de cortante, forma, podríamos establecer diversas formas, las más habituales, algunas son mejores que otras, se comportan mejor que otras. En este caso, las que están viendo en pantalla son las que yo suelo utilizar, exactamente estas. Así que lo voy a dejar así. Ahora sí podría fijar valores. Fíjense que tenemos el 100% del control de la armadura a disponer en la... Y finalmente las posiciones. Aquí podríamos tramificar, hemos dejado automático también, podríamos crear tramos de armado para las vigas, pero nos referimos a las armaduras de cortante. Y también lo de siempre, podemos fijar diámetros, separaciones, como estamos viendo, en cada una de las armaduras de este tipo. Vamos a dejarlo así y continuamos. Para las riostras o diafragmas, idem de lo mismo, y en la losa, algo similar. Aquí está. Opciones de armadura por flexión, longitudinal y transversal, hablamos de flexión, orientación y opciones de armadura por cortante. ¿Están las opciones? Sí. La cuantía mínima 0. ¿Por qué? Porque deberíamos obtener un tablero de vigas en el cual jamás tengamos que obtener, insisto, jamás, con cuidado, nunca hay que decir jamás, pero estoy totalmente seguro que saben que lo deseable es que no tengamos que armar a cortante una losa, porque sería un trabajo arduo, tedioso y merece más la pena crecer un poco el grosor de la losa a tener que montar una armadura bastante compleja en cuanto a tiempo. Tiempo es dinero. Bien, continuamos. Prueba de carga y prueba de tráfico. Prueba de carga, simplemente establecemos una hipótesis, la que nos parezca, para después corroborar, comprobar, comparar en obra, cuando realicemos esta prueba. Aquí hemos establecido dos tipos de camiones, o sea, dos camiones tipo bañera enfrentados, el uno al otro, mediante este cuadro. Y tenemos tres hipótesis, los dos camiones, uno u otro. Entonces, ¿qué es esto de la prueba de carga? Pues bueno, en la memoria de cálculo tendremos unas flechas, unos giros, y después, el día que sea, en la obra, lo materializaremos.
Colocaremos nuestros camiones, veremos qué flechas, qué giros se producen, con la ayuda de una estación total, y entonces compararemos lo real con lo virtual, vamos a decir, con el proyecto, y cuan más parecido sea, mejor, vamos a decir, mejor lo hemos hecho, ya sea en la parte de proyecto, ya sea en la parte de ejecución, o realmente en ambas, ¿no? Si se dispersa mucho ese valor, pues bueno, algo hay que pasar y ahí hay que estudiar qué ha pasado, ya sea en la ejecución o en la fase de proyecto. Es decir, es un indicador fiel de qué está pasando entre lo virtual, entre la oficina y la ejecución. En prueba de tráfico, podemos establecer análisis concretos de tráfico rodado. Ahí vemos sentido 1, sentido 2. Podríamos establecer cualquier hipótesis de tráfico, insisto, muy particular, muy específica, a ser estudiada por lo que sea, porque, bueno, cada estructura es un mundo, ¿no? Configuración general. Aquí tenemos las opciones de configuración. Anchura eficaz, coeficientes. Vamos a dejar que el programa calcule qué tramo de la losa está trabajando junto con la viga. Los anchos eficaces. Estos coeficientes de anchura eficaz pues toman relevancia si tenemos un tablero, ya no tanto rectangular, sino curvo, esviajado, etcétera, en el cual sí que tenemos en cuenta cómo se reparten los esfuerzos o qué parte de esfuerzos asume cada viga. Cálculo rasante de viga losa, pues a partir del momento último, lo dejamos así por defecto, porque realmente cuando movilizamos la rasante entre la viga y la losa, estamos en un momento último de rotura, es decir, está rompiendo el tablero, por tanto se moviliza la rasante en viga losa, si no, no, por eso lo dejamos así por defecto. En cuanto a la rheología, por supuesto queremos tener en cuenta los efectos diferidos internos de compatibilización, es decir, debido a esa retracción e influencia entre viga y losa, sí, lo hace Ploma automáticamente. Vamos a emplear, en este caso, un modelo de elementos finitos para el cálculo de las armaduras transversales en el alma por la introducción del pretensado, los refuerzos por el pretensado, los parámetros de rasante, si hubiésemos colocado prelosa o no, o sea, si es colaborante o no, si queremos tener en cuenta el conjunto viga-losa en torsión o de forma independiente, qué envolventes, qué posiciones de los vehículos para el cálculo de las vigas, en este caso 5, con 5 posiciones, es un elemento lineal, vamos sobrados. Y aquí también estamos, por defecto, dejamos que vamos a utilizar el método de Baumann, que mejora el método de Wood and Armer, para el tema de la armadura de la losa. Básicamente, los tunchos es la zona de la losa próxima a los estribos o apoyos, en la cual se densifica el armado, y entonces Baumann es un método aconsejable en lugar de Wood and Armer. Bien, y vamos a utilizar las secciones homogenizadas en lugar de las brutas. Estas son opciones, como están viendo. Bien, continuamos. Los modelos de cálculo, simplemente los modelos, el programa, yo solamente con hacer la entrada paramétrica, el modelo se ha ejecutado ya. O sea, ya está hecho el modelo. Es un modelo de barras, lo van a ver ahora, está ya hecho. Yo no tengo que modelar nada. Lo único que tengo que decir es esto. Vamos a ver, el modelo para la viga aislada, quiero 10 tramos. El modelo de una viga más la losa, pues quiero un valor calculado por el programa de las barras con este ángulo. Son ángulos centesimales, gonios. 100 gonios son 90 grados, hexagesimales. Y vamos a jugar con las variables de mínima separación, máxima separación, deformación por cortante. Y después, para la losa, vamos a ver, pues igual, en el modelo de barras, la máxima distancia entre barras, o el mínimo número, o el máximo número de ellas. Y finalmente, en la losa, podemos o pueden aparecer puntas de esfuerzos que nos den una cuantía de armado potente o exagerada. ¿Por qué? Porque, bueno, en el análisis de envolventes puede ocurrir que haya, como digo, una punta de esfuerzos en un momento dado. Entonces, si colocamos un ancho visualizado, cuanto más pequeño sea, más complejo es el cálculo, pero más exacto somos. Normalmente, con valores de medio metro a un metro es suficiente. Entonces, el programa hace el barrido y de alguna forma suaviza estos esfuerzos para que nos salga un armado lógico, ¿no? Así que lo dejamos así. En tensiones admisibles, por defecto viene limitado lo de la normativa. Todos sabemos que esto nos limita, bueno, prácticamente todas las normativas limitan la capacidad de compresión del hormigón por el efecto Poisson. En este caso, simplemente es lo que están viendo, es limitar la capacidad de compresión, aquí está, aquí, y atracción. ¿Hasta dónde podemos traccionar y comprimir?
Hay países, como son Chile, en los cuales son aún más exigentes en el tema de tensiones admisibles en función o en comparación con ASTO, ¿no? Con las americanas. Bueno, pues haríamos valores definidos por el usuario. Entonces nosotros, si estuviésemos en Chile, colocaríamos hasta dónde queremos considerar de compresión y hasta dónde queremos considerar de tracción. Por tanto, no habría mayor problema y podríamos emplear, de hecho se emplea, nuestro programa, pues, como digo, Chile es un ejemplo bastante claro. Y esto ocurre en cada instante de la viga y del puente, ¿no? Lo están viendo aquí. De hecho, a tiempo infinito, aquí está, habíamos elegido un hormigón de 40 megapascales, el 60% es 24, aquí está, para tiempo infinito. Continuamos. Tráfico, cálculo de la losa. Esto es las posiciones que queremos los carros, los vehículos, para calcular la losa. Cuanto mayor número de posiciones longitudinales y transversales, más hipótesis de carga, más denso es el cálculo. Con estos valores suele ser más que suficiente, como están viendo. Es decir, aquí estamos colocando 5 posiciones longitudinales y cada medio metro más posiciones. Pues igual nos salen del orden de 300 o 400 hipótesis de carga. Por eso remarcaba antes que el programa nos saca la envolvente y lo hace todo automáticamente. Bien, hasta aquí hemos llegado con la entrada paramétrica. El modelo está hecho. Vamos aquí a colocar vista 3D. En unos segundos aquí está, aparece. Fíjense. Esta es la vista 3D. Después la exportaremos en IFC. Están los diafragmas, los ensanchamientos de las almas. Aquí está. Todo. Y esto porque se monta así, no solo porque tengamos toda la entrada paramétrica, sino es que además el modelo está realizado. Ahora lo veremos en la parte de análisis. Continúo. Ahora nos falta el juego del postesado. Es un puente o un tablero, mejor dicho, postesado. Pues hay que postesarlo. Dos variables, postesado y calendario. Bien, calendario, lo abro lo primero. Voy a dejar estos valores por defecto, simplemente voy a explicar qué es esto. Día en que se vacían las vigas, el día 0. Empieza todo, el día 0. Se vacían las vigas. Día en que se ejecuta el tesado A. Fíjense, el B y el C. Y esto lo voy a complementar con la parte de postesado. Aquí, vamos a ver los dos. Aquí tengo tesado A, tesado B y tesado C. Tesado A es en sección simple, solamente está la viga. Podría ser que yo tenga un parque de pretensado o prefabricado, o que tenga justo abajo de los estribos, esté primero vaciando las vigas en el suelo y después las vaya a levantar. Y, por ejemplo, vamos a imaginar que en lugar del día 28, pues el día 14, pues estamos vaciando o aplicando, mejor dicho, un postesado. Bueno, pues eso sería el día tesado A en sección simple y ocurre este día. Después nos imaginamos que colocamos esas vigas que estaban en el suelo, en el camión, donde fuere, las ubicamos entre los estribos y pilas y le aplicamos adicionalmente un tesado B. Podría ser. Pero sigue siendo sección simple. Y después, el día que se vacía la losa, le digo que es el 30. Y que el día 60 yo ejecuto un tesado C. Eso significa que ya estoy en sección compuesta, fíjense, y que me está trabajando tanto la losa como la viga. Aunque sean concretos diferentes, los tengo en cuenta. Por eso la compatibilización de deformaciones entre la losa y la viga. Fíjense la potencia del programa. Y aquí surgen todas las combinaciones que ustedes puedan imaginar. Podríamos tener dos cables y que primero teso uno tal día y el cable 2 lo teso después. Y un tercer cable que lo teso el día C, pero que está trabajando la losa y la viga. Todo esto así que es un poco, no sé si es complejo, pero lo que quiero transmitirles es la capacidad realmente que tienen de hacer lo que sea con los postesados, ¿no? Es decir, cualquier práctica que ustedes tengan lo van a poder asimilar con el programa. Dicho esto, cierro el calendario y ya nos quedamos con el postesado. Aquí tengo, digamos, el gráfico, ampliamos y tengo un único cable con sus valores y esta es la sección central. Bien, ¿qué he hecho? Me he ido a un catálogo de vigas de postesado y me han dicho que tienen un ducto, un cable que tiene este rozamiento lineal, este angular, un gato con esta penetración de cuña, pues lo coloco según el catálogo. Y también me han dicho que, bueno, que tienen diámetro de vainas de 85 milímetros, pues las coloco en el ducto. Y vamos a ver qué área de tendón. ¿Qué es esto de área de tendón? Un cable que aquí está en el dibujo. Eso significa que yo tengo una única vaina, abro la calculadora,
Y me voy a mi catálogo y digo, bueno, pues dentro de mi ducto de 85 milímetros puedo colocar hasta 13 cables de 0,6 pulgadas, es decir, de 140 milímetros cuadrados. Por eso hay 1820 acá, que equivale a 13 cables, o 13 tendones, perdón, de 140 milímetros cuadrados. Bien, ¿y ahora qué fuerza le puedo aplicar? En este caso es muy sencillo, solo he aplicado un pesado A, ya está. Pues hayamos, si recuerdan, elegido un acero activo, perdón, de 1860. Esto me lo limita al 75%. Esto lo paso a kilonewton, por tanto yo puedo aplicar por cada tendón 1,30, casi 1,40. Entonces, si lo multiplico por los 140 que tengo, es decir, a cada tendón le puedo aplicar 195 kilonewtons. Como tenía 13, puedo aplicar máximo 2.538,39 kilonewtons a cada cable. Pues por eso he puesto aquí 2.500. Ni más ni menos. Es una cuenta muy sencilla, insisto. La puedo repetir después en el chat si no queda clara, pero es tan sencillo como eso. Y ya está. Lo único que nos queda es la geometría del cable. Ciberestudio, bueno, de hecho, si pongo añadir cable, fíjense, nos deja hasta 3 opciones. La más sencilla es recta, parábola, recta, parábola, recta, u otras combinaciones de rectas y parábolas, como estamos viendo, más complejas. Podríamos tener en una misma viga varias de cada tipo, es decir, podemos, insisto, la libertad es total, podemos hacer lo que queramos con la trayectoria de cables, formas, número de cables, etc. Lo más sencillo, único cable, H1 y H4 es por donde entra y por donde sale, le he dicho a 0,60, está un poco más bajo del baricentro de la viga, de la esto 4, y las excentricidades máximas, H2 y H3, son 0,15 y 0,15. S1 es este valor, es justo donde es el cajeado, donde va el aparato de, digamos, el gato, y después se rellena con mortero, con lechada. Lo dejamos a 0 en el ejemplo, pero sí que es verdad que S1, S2, S3 y S4, para que el programa funcione, tiene que ser exactamente igual a este valor, a 26, que es lo que mide la viga. ¿Sí? Y entonces usted me dirá, bueno, ¿y qué es este valor 3? Pues esto significa que de los tramos iniciales, S2 y S4, los primeros 3 metros son rectos, por eso es R. Es decir, que este tramo inicial, de acá a acá, los 3 metros iniciales son rectos, pero no se suma esta parte, solamente se suman estos. 8 más 10, 18, más 8, 26, 26. Y el programa funciona. Un último detalle. Esta es la viga 1. Hay que decir que queremos copiar este cable del 1 a todas las vigas, si no, cada viga sería diferente y seguramente tendríamos problemas. Dicho esto, ya vamos a jugar. Ahora replegamos la orden de entrada y vamos a analizar. Podemos entrar desde análisis, aquí está cálculo de riostras, encaje tensional, pero es mucho más cómodo utilizar el checklist. Y está en ordenador. Lo primero que hay que hacer es este. Encaje tensional. Le vamos a dar a calcular. Y aquí está calculando. Vamos a ver qué pasa tensionalmente. ¿Qué es esto de encaje tensional? El encaje tensional nos va a decir sección a sección de la viga, de cada viga, en todos los estantes de la viga, ¿qué pasa? Es decir, nos dice todo. Vamos a consultar. Fíjense que ya ha cambiado de calcular a consultar. Y que nos sale ahí una molesta X roja. Vamos a ver qué pasa. Consulta. Cálculo. Aquí está. Bueno, de hecho no cumple y no cumple solo una. Y precisamente es porque yo no he hecho correctamente lo que les acabo de decir. La viga 1 tengo que copiarla a todas las vigas. Así, aceptar. Y ahora fíjense que si vuelvo a ejecutar, fíjense que se ha vuelto a poner por calcular. Cuestión de segundos. Ahora, de hecho, no he cumplido ninguna viga. Yo mismo había caído en la trampa de no copiar al resto de vigas. Aquí está. Cálculo. Aquí, sí. No me cumple ninguna. Solamente las vigas extremas, la 1 y la 4, en servicio 1 me cumple, pero no en servicio 3. Las más solicitadas son las centrales. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con la viga 3 en servicio 3. Aquí está. Aquí está. Pues vamos a ver qué pasa. Esta es la vida de la viga, de arriba abajo. Aplicamos el postesado, el B no existe, colocamos los diafragmas y el día que vaciamos la losa ya no es fisura. Ya está fisura. El mismo día que hemos vaciado la losa, no aguanta el peso de la losa de fisura. A tiempo infinito ni les digo, fíjense. Si vemos esto en un gráfico, en lugar de consulta, gráfica 2D, viga 3, servicio 3,
a tiempo infinito. Bueno, vamos a dejarlo postesado A, valores mínimos y máximos y en todas las fibras, tanto superior e inferior de viga y losa. Aquí está. Pues el día que aplicamos el postesado, la viga está feliz, no le pasa nada. Justo de abscisas hacia arriba es la capacidad de compresión, es decir, da desde 0 a 26, recuerden la tensión admisible que habíamos visto en la tabla. Todo esto es la capacidad de compresión, pues apenas está comprimida. Y de hecho, como no hay ninguna ordenada negativa, significa que no hay ningún tipo de tracción. Esto es para la viga, en la fibra inferior. Y abajo tenemos la losa ni se entera, como están viendo, y en la fibra superior tampoco tenemos mayor problema. Vamos a ver ahora simultáneamente qué ocurre cuando vaciamos la losa y a tiempo infinito. Pues, ¿qué tenemos problemas? Aquí está. La línea roja era nuestra capacidad de tracción máxima, en la cual si la superamos, traccionamos, o sea, fisuramos. Pues justo la línea azules son a tiempo infinito, son las envolventes, por eso hay dos, la mínima y la máxima, son los valores mínimos y máximos. Pues es que en el valor máximo, prácticamente antes de un tercio de la viga hasta los 2/3, es decir, prácticamente la viga entera está fisurada, de acá a acá. Esto es la longitud de la viga, esto es compresión y esto es tracción. Por tanto, el encaje tensional no vale. Y si siguiéramos calculando, nos encaja, ya se lo anticipo, entra flexión, entra cortante, a torsión, a rasante, entra toda la viga, pero no entra a rotura, pero no entra en servicio. La viga está fisurada. Por tanto, vamos a cerrar este y les abro otro ejemplo que ya tenía aquí guardado, este no, que es el mismo, este, en el cual ya todo encaja, fíjense. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues ni más ni menos que colocar un cable más. Aquí está. He colocado un cable más, exactamente igual, pero en lugar de colocarle 13 tendones, le he colocado 11 tendones de 0,6 pulgadas, es decir, 140 milímetros, aquí está, 1540, 1540. Es un poco, le he dado una altura un poco mayor, de 1 metro, aquí está, y una ligera diferencia en, digamos, las trayectorias. La fuerza incluye un poquito menos, 2100, hacemos la cuenta otra vez, el acero es 1860 por 0,75, que me permite esto, entre 1000 por 140, aquí estamos, le puedo aplicar a cada tendón este valor, como tengo 11, pues máximo 2150 casi, por eso le he puesto aquí 2100, ni más ni menos. Y ahora, si ampliamos, aquí lo vemos, la primera entraba a 0,60 y esta entra a 1 metro, ya estamos por encima del varicel, que eso también ayuda. En encaje tensional, vamos a la gráfica 2D directamente, vamos a ir la viga 3, en servicio 3, que sabíamos que era la peor, y vamos a ir directamente a tiempo infinito a ver qué pasa. Y aquí tenemos. A compresión no hay ningún problema tampoco, solamente recordemos que teníamos hasta 26 de capacidad, pero en el gráfico solo se muestra hasta 750 para que quepa todo en esta forma de análisis. Y que la tracción, o sea, fíjense el encaje, si está optimizado, que es prácticamente tangente. Es decir, es un encaje muy, muy potente. Tenemos hasta 3.16 megapascales de tracción y nos hemos ido a 3.01. Por tanto, hemos hecho muy, muy, muy buen encaje. Es un encaje bastante bien hecho, muy bueno, digamos, de esta solución de postesado. En cuanto a la fibra superior, no tenemos problema de compresión y la losa, bueno, se entera un poco más, pero insisto, le hayamos colocado 25 centímetros, seguramente si probábamos con 22 nos entraría también y nos ahorraríamos algo de concreto. Pues este es el juego. Este juego de consulta de encaje tensional y postesado es lo que nos va a permitir hacer un tablero de vigas en 10 minutos. Insisto, ahora vamos despacio, es un webinar, vamos paso a paso, parándonos. En cuanto ustedes sean, es un programa muy amigable, como están viendo. O sea, encajar un tablero de vigas, estamos hablando de 10-15 minutos, hasta llegar a una solución tan óptima como la que les acabo de mostrar. Y una vez hecho esto, continuar. Es decir, no tiene mucho sentido continuar si no hemos resuelto el encaje tensional. Ahora que está resuelto, y está muy bien resuelto además, pues nos va a cumplir la flexión, la cortante, la torsión, la rasante, sin ningún tipo de problemas. Si, por ejemplo, no lo cumplía la flexión, que es muy extraño, pero podría ser el caso, pues en lugar de añadir más postesado, podríamos hacer un refuerzo de armadura pasiva de la zona central. Es decir, hay muchísimas opciones de resolución. Al fin y al cabo, ahora replegaríamos entrada,
expandemos análisis, y en análisis tenemos exactamente todos los estados límite, EL es estado límite, rotura, pero además tenemos más opciones, como por ejemplo ver los modelos de cálculo. De las vigas no tiene mucho misterio, ni viga ni losa, pero vamos a ver el de la losa, perdón, vamos a quitar la numeración para que vean que el modelo estaba real suelto. Este es el modelo de cálculo. Como les había dicho, ya lo teníamos hecho. Es decir, el programa lo hacía automáticamente y aquí está. Fíjense, este es el modelo de barras y en el cual hemos hecho suavizado de esfuerzos hacia los 5 metros, en el cual se han volcado esas 384 o 400 hipótesis de carga, etc. Podemos ver cálculo de vigas, como vemos, está aquí esfuerzos característicos. Queremos ver qué ocurre, por ejemplo, con el tráfico vertical en esfuerzos característicos, insisto. Es decir, sin mayorar. Pues aquí está. Axil no hay, este es el flector, este es el cortante y esto es el torsor. Estamos viendo valores de envolventes, mínimo y máximo, como están viendo. Podríamos ver la fuerza de pretensado, que nos la va a dar en una memoria, ahora lo veremos. El encaje tensional lo acabamos de ver, la fisuración también nos da en memorias, podemos sacarlo en todos estos formatos. Ahora voy a mostrar todo. Sí. Flexión, cortante, torsión, la armadura transversal, las deformaciones, las flechas, los giros, el cálculo del transporte, la difusión del pretensado de la viga, aquí está en una gráfica de isovalores, es decir, cómo, de qué forma se mueve la fuerza del pretensado en la viga, aquí está. Para riostras, un tanto de lo mismo, tenemos otro tipo de análisis, lo podemos sacar en la memoria. Para la losa, flexión, cortante y fisuración, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con flexión. Vamos a ver la armadura de cálculo longitudinal inferior, que suele ser la más interesante. Aquí la tenemos, en gráficas de isovalores. Fíjense que nos sale una cuantía superior aquí. ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque el tablero es asimétrico. Recordemos que en la zona izquierda, es decir, la superior, esto es una cera. Por tanto, tenemos más solicitud, digamos, hay más carga aquí. Por tanto, tenemos que implementar más armadura. Pues está bien, disponer más armadura. Generación de armado, prueba de carga. Aquí podemos ver también esa prueba de carga. Y el día de mañana iríamos ahora y corroboraríamos lo bueno o malo que ha sido tanto la ejecución como el proyecto. El cálculo de reacciones. Si, por ejemplo, tenemos un tablero o incluso alguien nos pasa un tablero y nosotros tenemos que diseñar los estribos, pues aquí obtendríamos las reacciones por eje de cimentación en valores de combinación. Y esos sean los valores con una memoria que yo colocaría en el módulo estribo o cargadero. Y de esa forma podría calcularme los estribos. En mediciones, ya vamos con salidas, pues tengo tanto para las vigas como para las losas. Aquí está todo una hoja de cálculo que la puedo cortar y pegar. Me la llevo a mi hoja de cálculo de turno, aplico los costos unitarios y voy a tener la cotización en cuestión de segundos. Y ya finalmente estamos con la hora de webinar, vamos a ir concretando en salida. Memoria de cálculo, me dice, oiga, esta operación puede tardar. Sí, porque bueno, si le digo todo, me va a montar una memoria. Si la hago la completa, pues hablaríamos de memorias de en torno a 250 páginas, 300 de ese orden, en función también del tipo de tablero, obviamente, o memoria reducida que yo ya la he extraído. La memoria reducida la tengo por acá, es esta. Aquí tenemos, bueno, lo pongo así para que sea un poco el tamaño, todas las gráficas de isovalores, todas las tablas, todas las cuantificaciones, por qué cumple, por qué no cumple, dónde viene cada valor. Es decir, todo lo que hemos visto en el análisis, aquí está. Fíjense, el modelo de cálculo está por aquí, el postcesado, el cuadro de, digamos, de verificaciones de los estados límite, aquí estamos, los índices. Hablamos de una memoria que está lista para ser impresa y presentada pues, en la administración de turno, que es, fíjense, bueno, ahora como les explicaré cómo pueden usar este módulo, si son clientes ya lo conocerán, si son los que acaban de conocer, pues les explicaré cómo pueden descargar, etc. Eso en cuanto a las memorias. Aquí están, insisto, están todas las salidas que hemos visto por acá, de análisis, fisuración, etcétera, informes, todo está ahí completado. Incluso podemos extraer una cosa porque quiero esta y este análisis, etcétera, ¿no? Y finalmente, en planos, vamos a ver los geométricos, que son sencillitos. Elegimos qué plano queremos, la escala de turno,
Y aquí están los planos. Se nos genera un plano por cada viga, como hay 4 vigas, pues cerramos, aquí y aquí. Bueno, este es el de la losa, los cuadros de materiales, etc. Y ahora vamos a uno muy, muy interesante, que es, a ver, vamos a cerrar este. Y vamos a cerrar aquí. Y en planos de armadura vamos a decir vigas y riostras, fíjense. Vamos a decir que solo queremos para la viga 1. Aquí está, a ver, porque si no va a sacar todo. Vale. Vamos a desactivar todas estas. Vamos a sacar solamente la viga 1, por ejemplo. Para que vean que va a ser suficiente el cuadro de descripción. Es decir, la planilla de cierros la monta el programa automáticamente. Aquí está. Vamos a dejar solamente la viga 1 y vamos a decir que queremos una figura por subapartado. ¿Aceptamos? Y ahora las aletas también en DXF. Ahora explicaré cómo se guardan y cómo podemos llevarlo a nuestro editor CAD. El AutoCAD, MicroStation, el que sea. Es un DXF, lo abre cualquiera. Aquí está. A ver, nos sale algún aviso. Aquí está. Por eso he sacado solamente una viga, porque además son iguales. Aquí. Más opciones de visualización. Aquí estamos. Bien. Aquí está el cuadro de postesado. Me voy un momento con la mano para allá. Los materiales. Aquí están. Se pueden mover, son objetos. Es decir, si, aunque estén superpuestos, los puedo mover. Me los llevo a AutoCAD, MicroStation y lo puedo. La armadura cortante. Aquí está. Todas las posiciones. Y ahora verán, aquí están las posiciones, la armadura de refuerzo del postesado, aquí estamos. Esto es la armadura de estribos, esta es la de rasante, esta es la del ala inferior, aquí estamos. Vamos a ampliar esto, por ejemplo. Aquí, fíjense, posición, en el resto de planos, barra, nube barra, separación, longitud y hasta el punto de exactitud que damos los planos. Y ahora van a ver por qué somos capaces de darlo hasta este extremo, ¿no? Vamos a verlo todo igual como está. Esto se guardaría, archivo de XF, guardar de XF, ahí está. Y hablamos de horas y horas de dibujante resueltas en pocos segundos, ¿no? Volvemos a abrir porque lo último que nos queda, ya hemos visto memoria, planos, los cómputos métricos. Vamos a ver BIM, es decir, ¿qué es esto de BIM? El BIM nos proporciona archivos IFF para la metodología BIM, Building Information Modeling, en la cual, ya sea usuario de Archicad, de Revit, de Civil 3D, el que sea, yo puedo implementar en un, digamos, marco global de proyecto mis estructuras, pero con la armadura, es decir, no solo la geometría que hemos visto, sino la armadura. En este caso, pues, pondríamos la ruta, si quisiéramos un IFC 2.3 o 4.1, y yo ya lo he generado. Yo utilizo un programa noruego, que es este, BIMvision, que tiene una versión gratuita, funciona muy bien, y este es el tablero, aquí está. Justo el tablero que hemos estado encajando, aquí está. Fíjense. Y puedo pasar hasta, fíjense los hierros. Pero para verlos mejor, vamos a hacer transparente la losa y las vigas. Para que vean de qué estamos hablando. Vamos a esconder también, bueno, vamos a quitar los diafragmas, estos de aquí. Y vamos a desvestir las vigas. Somos capaces de dar con tal exactitud en los planos por esto, porque lo damos en 3 dimensiones, fíjense. Estas son las salidas del programa. Fíjense la armadura de refuerzo. Vamos a quitar aquí el diafragma. La armadura de refuerzo del ala superior, que está aquí, de rasante, aquí, fíjense cómo sale, con la losa, de la losa. Y así esto es análogo para cualquiera de los módulos de Civil Studio. De hecho, si tuviésemos un puente de vigas, que también lo tengo aquí, pues aquí estamos viendo el estribo, los pilotes, la capa de hormigón de limpieza, la pila. Esto es otro proyecto realizado con Civil Studio. Cabezal. También estas, de hecho, son vigas pretensadas, no son vigas postesadas, si no recuerdo mal. Efectivamente, aquí están los cordones de pretensado, aquí son estos. Y bueno, esto es otro ejemplo de cómo aplicamos BIM en el programa. Y ya llevado al extremo,
sería este. Esto es un modelo en base de Civil Studio, pero modelado por una oficina de ingeniería de Bolivia, SSA Ingeniería, por el ingeniero Jorge Bolívar y con la supervisión de Carlos Arquedas. Es un proyecto real de voladizo sucesivo, ejecutado en Bolivia, y aquí lo tienen. Entonces, ellos han implementado las barandillas, las armaduras pasivas, etcétera, y han hecho, pues, la verdad es un modelo BIM, pues, excepcional, ¿no? Como están viendo. Otra forma de aplicar las salidas que el programa ofrece. Aquí está. Armaduras activas, pasivas, etcétera. Y bueno, un poco aquí es hasta donde hemos visto la parte del programa. Quería verles es entrada, análisis y salida, pero insisto, tanto en el módulo Viga, que lo vimos hace 2 semanas, como en el tablero de vigas, la clave es esto, entender lo que hemos visto y el encaje tensional. Si entendemos el encaje tensional, resolver un tablero es una cuestión bastante sencilla. Este es el, digamos, estado límite epicéntrico que gira en torno al resto. Podemos tener, como digo, problemas de flexión, pero lo podemos solventar con añadidos de armadura pasiva u otras soluciones. Y bueno, si tenemos un trabajo bien hecho, un buen análisis, pues obtenemos estas salidas tan suculentas, memoria de cálculo, plano, mediciones y los archivos IPC a la metodología. Voy a comentarle 4 cosas de la página web y ya me vuelvo a la presentación para poder continuar y, digamos, ir a la ronda de preguntas. Me asomaré al chat a ver si hay algún tipo de consulta e intentaré resolverlo. En la web, bueno, primero en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram también, nombre es Civil Studio, están. Si nos siguen, ya sea por Facebook, Instagram, LinkedIn, pues van a estar siempre conocedores de qué estamos haciendo, de próximos webinars, upgrades, vídeos, materiales, contenidos que estamos simultáneamente o constantemente, digamos, trabajando y subiendo a la web. La web es esta, civilstudio.com, aquí está. Hay aquí, bueno, pues varias pestañas. En software tienen la capacidad, la posibilidad de entrar y ver, bueno, quiero saber qué hace el módulo paso inferior, en las alcantarillas. Pues aquí van a tener videos, información. Quiero ver qué hace el talón postesado, la sección compuesta, el puente postesado, etcétera. Aquí tienen toda la información. Después también tienen contenidos en los cuales pueden descargar manuales, es decir, si alguien quiere saber más, hablamos de fórmulas, hablamos de física, hablamos de matemáticas, hablamos de un poco más profundo. Aquí tenemos manuales de usuario, manuales técnicos y vamos también subiendo progresivamente. Y al fin y al cabo, lo que tienen, por último, lo que tienen que hacer, si no lo han hecho ya, mi recomendación es ir a descargas. Y en descargas, en este breve vídeo, hablamos de 2.55 segundos de vídeo, les explicamos qué tiene la versión gratuita. Se descarga aquí se explica cómo se activa en menos de 3 minutos y aquí se explica cómo probar cualquier módulo de la versión completa de Civil Studio e incluso lo podían usar para su uso profesional durante 15 días sin ningún tipo de limitación. Volviendo al programa, el primer módulo, estos 7 primeros módulos, sección rectangular, sección circular, hay mucha gente que utiliza para análisis de pilotes, por ejemplo. Es gratis. Sección simple, elementos finitos. Nuestro MED es totalmente gratuito. No hay limitación en número de barras, ni en número de placas, ni en número de nodos, y es gratuito. Se puede aplicar hasta procesado a las barras. El módulo de despiece es el módulo que realiza los despieces de armadura que han visto, las planillas de fierro que han visto hace unos minutos, y prontuarios de materiales, como son del hormigón y de armadura. Esto lo pueden tener ya ahora en 5 minutos en sus oficinas para ustedes sin ningún problema. Simplemente se instala, se activa aquí, plataforma online, activar licencias, y una vez activados se les enciende en rojo estos 7 módulos y después pueden probar el que quieran. Si quieren probar hoy el que hemos hecho hoy, plataforma online, probar un módulo, seleccionan tablero de vigas, solicitar probar el módulo y tienen 15 días sin ninguna limitación este módulo para aprender, capacitarse o, ¿por qué no?, para resolver una necesidad profesional que tengan de forma puntual con cualquier cliente. Y dicho esto, sí, lo último, no menos importante, aquí es nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo constantemente nuestros videos. Este fue el webinar de hace 2 semanas, este fue el webinar de hace un mes. Más vídeos, trucos, de voladizo, de secciones, de puntal tensor, de todo un poco, obviamente relativo a la ingeniería estructural y especialmente a viales,
lo van a tener aquí a su disposición. Y ahora sí, por fin, vuelvo a las diapositivas, porque estamos ya llegando a la ronda de preguntas. Aquí simplemente lo que les he comentado, cómo pueden descargar el programa, es decir, trabajar ya con todos estos módulos, estos 7 módulos, totalmente gratuitos, que les van a ayudar, sin lugar a dudas, en su vida profesional, en su día a día, y sin lugar a dudas que prueben cualquiera de los módulos. De esos que están viendo ahí, de toda esa matriz de módulos, tienen a su disposición la posibilidad de probar cualquiera de ellos. Online, ofrecemos cursos online, de hecho, recientemente pues, tenemos más inscritos, países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Perú, cada vez nos vamos dando más a conocer y es una alegría, ahí tienen los cursos. Y bueno, ya les preanuncio, les vamos a enviar obviamente el email correspondiente, que en 2 semanas vamos a hacer un webinar, pero hablaremos de la subestructura, en particular de los estribos cerrados de puente, del tipo que están viendo en pantalla. Aquí está también el canal de YouTube, hago hincapié, se apunten, van a tener mucho material, si tienen tiempo libre pues lo van a agradecer seguramente. Y comentarles por último lo último que estamos trabajando, ¿no? Estamos desarrollando el upgrade, la actualización del paso inferior, alcantarilla, mediante análisis de elemento finito en lugar de barras. Lo vamos a tener en 2 o 3 semanas, está ahí, estamos sacando, antes de que acabe el año lo tendrán disponible. Será seguramente el módulo o el software más potente de análisis del mercado de este tipo de estructuras. Y un poco también la presentación del módulo puente, el tablero de vigas postcesado, pose sección rosado cajón, y la integración en el supermódulo puente postcesado con la subestructura, apoyos, estribos y quillas, como están viendo. Un tanto de lo mismo con el puente de voladizos, este es el que estamos viendo. Y en primicia, comentarles, les anticipo, esto es una herramienta que se va a dar a conocer a nivel internacional, es una herramienta de generación de modelos BIM. Automáticamente vamos a modelar de una forma paramétrica muy sencilla, muy sencilla, obtendremos estos modelos, los llevaremos a Civil Studio, los calcularemos y vendrán de vuelta totalmente armados a un modelo de integración de los kilómetros que sean, 3D, tridimensional, BIM, Building Information Modeling, de nuestras estructuras. Es decir, tendremos una realidad virtual de las estructuras. Insisto, esto se va a dar mucho de qué hablar y estamos hablando de unos pocos meses. Esta es una imagen en primicia de la herramienta que estamos confeccionando. Alguna imagen más referente a la tecnología BIM y ya por fin, pues esta es la diapositiva final. Voy a salir, bueno, comentarles, este es mi correo, comercial@civilestudio.com, comentarles que cualquier sugerencia que tengan, un ingeniero, Miguel Dios Espinosa, siempre nos comenta que hagamos un webinar sobre elementos finitos, nos olvidamos, lo haremos, pero efectivamente seguimos recabando sugerencias de su parte para hacer webinars, nuevos módulos, mejoras en los módulos existentes, es decir, para cubrir sus necesidades, para ser, ¿por qué no?, su oficina de programación, para hacerles el día a día lo más fácil posible y también con la máxima garantía. Por tanto, cualquier duda que tengan, referente obviamente a la ingeniería de estructuras, vial, pues aquí estamos. Bien, y ahora sí que ya me asomo al chat a ver qué hay. Bueno, parece que hasta aquí han llegado todas las consultas. Un placer pues estar con ustedes, que nos escuchen, que tengan interés con Civil Studio, con las estructuras, y nosotros pues muy contentos de poder hacer este webinar y muchos más, y de alguna forma pues darles a conocer esta herramienta, de la cual estamos orgullosos, y bueno, y cualquier cosa pues que entren en contacto con nosotros sin ningún problema. Ahí está mi correo, comercial@civilestudio.com, y bueno, poder darle la solución o que necesiten o entablar una comunicación y que haya. Muchas gracias, Roberto Enrique. Un abrazo. Pues lo dicho, nos vamos a estar viendo. En 2 semanas haremos otro webinar, en este caso de estribos. Es ligeramente diferente al tablero, pero también hay que lidiar con él. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vamos a estar viendo en el siguiente webinar. Un saludo y hasta la próxima.